Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver hoy un caso sobre cáncer de mama, a ver qué te parece y cómo lo vamos resolviendo, qué nos pueden preguntar. El caso es que es una paciente que aparece en la consulta porque se acaba de notar un bulto en la mama izquierda, autopalpación de nódulo en mama izquierda. Bien. En cuanto a la historia, nos plantea una señora de 50 años. Bueno, 50 años, como siempre te digo, puede ser premenopáusica, posmenopáusica, más o menos por ahí puede ser, ahora lo veremos. Fijaos en los antecedentes familiares oncológicos. Su madre tuvo un cáncer de mama a los 63, fallecida a los 69. Dos tías maternas con cáncer de mama. Fijaos en edades, fíjate en edades precoces, 38, 42 años. Y nos habla de una hermana con un cáncer de útero, que no sabemos muy bien si se refiere a un cáncer de cuello de útero o un cáncer de endometrio. Bien, en cuanto a los antecedentes personales, es una paciente diabética y tuvo una herida por arma blanca durante la infancia en el cuadrante superinterno de la mama izquierda, aquí. Ella viene porque se nota un bulto en la mama izquierda, en esta parte de fuera, en el cuadrante superexterno. Tiene 3 cesáreas, la menarquía a los 13 y, dato importante, esta paciente, su fecha de última regla fue a los 48 años. Eso lo vamos a tener en cuenta, sobre todo para el tratamiento en el caso de que necesitara tratamiento hormonal. Por tanto, datos importantes de los antecedentes personales y familiares de la paciente, en este caso con mucha carga familiar de cáncer de mama. Lo primero que hacemos será explorarla y es una paciente con una mama muy voluminosa en el cual, pues debido a ese volumen importante, lo que realmente no tocamos fácilmente el nódulo como tal y lo que tocamos es un aumento de densidad, pues muy inespecífico, algo ahí un poquito más indurado, pero no francamente un nódulo como tal. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de muchas cosas. Una va a ser de la proximidad de la lesión con respecto a la piel. Nódulos que estén más superficiales pues serán más sencillos de delimitar. Nódulos que estén más profundos o en el contexto de una mama más voluminosa, pues evidentemente va a ser más difícil el explorarlos. Pero el caso es que tocamos ahí una densidad aumentada que no nos deja tranquilo y lo dejamos como... Generalmente cuando exploramos un nódulo de mama, pues podemos decir que clínicamente nos parece benigno, que clínicamente nos parece sospechoso de malignidad o que clínicamente pues, nos parece indeterminado. No nos quedamos tranquilos. De tal manera que, ¿cuál será la primera prueba complementaria que solicitaríamos ante una paciente por encima de los 30, 35 años con un nódulo? Sobre todo lo que me importa es que sea un nódulo sospechoso de malignidad. La primera prueba va a ser evidentemente una mamografía, ¿de acuerdo? En este caso la mamografía, se hace una mamografía, bueno pues ahí ya sabéis que está el mamógrafo clásico, la mamografía digital, la tomosíntesis, incluso se puede aplicar contraste, bueno, dependiendo del tipo de mamógrafo que tengamos, en este caso se hace también incluso con contraste, ¿de acuerdo? Bueno, pues técnicas más avanzadas, ¿no? Y en definitiva, en esa zona donde tocábamos ese aumento de densidad indeterminado, cuadrante superexterno de la mama izquierda, se ve un nódulo espiculado de unos 3 centímetros de diámetro. Con la mamo no siempre podemos delimitar completamente el tumor, o sea, el tamaño del tumor, ¿vale? Por eso nos dicen de unos 3 centímetros, que coincide además sobre un área de microcalcificaciones pleomórficas y que presenta un realce, en este caso, al administrar contraste en la mamografía, ¿de acuerdo? El resto de datos pues no parece que sean muy importantes. Hay calcificaciones, otras calcificaciones puntiformes de aspecto benigno y no se objetivan otros nódulos, ni distorsiones, ni acúmulos de microcalcificaciones. Por tanto, exploración dudosa, nódulo sospechoso, espiculado, con microcalcificaciones asociadas, como vamos a ver luego más adelante, y por tanto, nódulo francamente sospechoso de malignidad. En este caso, como veis la mama, esta es una proyección craneocaudal. Cuando la mama mira hacia allá es mama izquierda, en este caso una proyección craneocaudal, ¿de acuerdo? Ponemos la mama así, ¿de acuerdo? Y el rayo viene así. Por tanto, esto va a ser externo, esto va a ser interno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mama izquierda, hacia allá. Aquí tenemos el pezón, por tanto, esto va a ser cuadrante externo en este caso. Y aquí la lesión, pues la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos un nódulo en esta proyección, cuadrantes externos, ¿vale? Sabéis que podemos hacer varias proyecciones más, luego está la mediolateral, que es completamente que el rayo nos viene así, de tal manera que si estuviera por encima del pezón sería cuadrante superexterno. En este caso, de entrada, se suele hacer una proyección mediolateral oblicua, ¿de acuerdo? El rayo viene así para coger sobre todo la parte más superior y externa de la mama. Como veis, aquí vemos el músculo pectoral, ¿de acuerdo? Y aquí vemos de nuevo el pezón, por tanto, tenemos esta lesión. Por tanto, la lesión está en cuadrante superexterno de mama izquierda. Mama izquierda para allá, si tuviéramos la mama para allá, sería mama derecha, ¿vale?
Eso es en general, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos una zona y como siempre te digo, ya te anticipo, como siempre os digo, lo que más nos importa en cuanto a decidir en una cirugía conservadora o una cirugía radical de un cáncer de mama no es tanto en sí el tamaño de la lesión, sino la relación del tamaño de la lesión con el tamaño de la mama. Esta misma lesión, ¿de acuerdo? Pues así a priori podríamos extirpar esta zona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si esta mujer, por ejemplo, imaginaos que tuviera una mama que fuera así, o quizá más pequeña, vamos a pintarla un poquito más pequeñita, que fuera una mama así, ¿vale? Pues entonces tendríamos que quitar un área muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que en esta paciente, a priori, en la que os estoy presentando, sí que se podría hacer una cirugía conservadora, en la otra, en esta paciente, pues sería muy difícil poder conservar la mama con un adecuado resultado cosmético y entonces nos iríamos a intentar darle neoadyuvancia para minimizarlo o directamente indicar una mastectomía, ¿vale? Por tanto, ese concepto, claro. ¿Alguna prueba más harías? Bueno, cuando tenemos un nódulo sospechoso de malignidad, pues solemos asociar la ecografía pues para complementar al diagnóstico de la mamografía. A ver si con la eco vemos algún hallazgo más, ¿de acuerdo? Y es un método que además nos va a servir también de método de punción. Por lo tanto, se realiza una ecografía complementaria, se ve un área focal hipocogénica mal definida, con mala transmisión del sonido. Por eso no lo tocábamos perfectamente bien como un nódulo como tal. También los radiólogos nos ven una zona ahí un poco mal definida, una área hipocogénica rara, ¿de acuerdo? Como vamos a verla después. Y recuerda que la eco también me va a ayudar a valorar adenopatías axilares. Teníamos una mama voluminosa, puede ser que con la exploración no palpemos bien adenopatías axilares y la eco nos va a ayudar a valorar si la presencia de adenopatías sospechosas de malignidad. ¿De acuerdo? Por tanto, ante un nódulo sospechoso, un área sospechosa, ¿qué es lo que tendremos que hacer para hacer una confirmación histológica antes de meter a la paciente en quirófano? Pues recordad que la biopsia con aguja gruesa nos va a permitir ese estudio histológico, ¿de acuerdo?, para saber qué es esa lesión, si es un carcinoma in situ o es un carcinoma infiltrante, y conocer el perfil inmunohistoquímico. Recuerda que la biopsia con aguja gruesa es la técnica de elección para el diagnóstico histológico de aquellas lesiones mamarias palpables, ¿de acuerdo? Lo tocamos y con control ecográfico vamos más guiados, ¿de acuerdo? Y lógicamente de aquellas no palpables, especialmente si se ven con eco, porque es muy dinámico el poder pinchar, ¿de acuerdo?, hacer la biopsia con control ecográfico. Como veis, tiene un calibre entre 12 y 14 Gs, ¿vale? Y con eso es suficiente para tener un diagnóstico histológico. Recuerda que en el caso de que nos hubiesen puesto un hallazgo de unas microcalcificaciones sospechosas, que no hubiese esa zona de distorsión, que no tuviera una traducción ecográfica, ¿de acuerdo?, el método de punción para llegar al diagnóstico más adecuado va a ser la biopsia asistida por vacío. Son métodos de punción que tienen los radiólogos. En este caso es una aguja de un calibre mayor, superior, más gordo, más grueso, y en esas lesiones así como más dispersas, más puntiformes, cogemos un cilindro más grueso para poder hacer un diagnóstico histológico adecuado. Por tanto, sobre todo, recuerda que en el caso de microcalcificaciones sospechosas, que vais a recibir muchas mamografías en el contexto, sobre todo, de un programa de cribado o de una mamografía casual, sin haberse notado ningún bulto, pues el método de elección es la biopsia asistida por vacío, ¿vale? Métodos de punción, en definitiva, en función de la lesión, siendo, como os decía, la VAG con G lo que más se suele hacer, ¿vale? ¿Para qué nos podrían oponer un PAF? ¿Qué utilidad tiene el PAF actualmente a nivel de la mama? Actualmente. Bueno, pues el PAF sobre todo es importante en el caso de que ante una paciente que diagnostiquemos un cáncer de mama y veamos ecográficamente o palpemos, sobre todo veamos ecográficamente adenopatías sospechosas con pérdida del hilo graso, con engrosamiento de la cortical, es decir, adenopatías que los radiólogos sospechan que son patológicas, pues nos va a permitir el que si nos encontramos una PAF positiva para malignidad, ya hay células malas en el ganglio, por tanto ya ha migrado el cáncer de mama al axila y por tanto ya desaconsejaría la realización de un ganglio centinela, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es un poco una de las funciones, desde mi punto de vista, importantes que tiene la PAF actualmente en el contexto del análisis o la valoración de un cáncer de mama. También lo habréis visto en las prácticas, me imagino, que pacientes que tengan quistes muy grandes, pues para intentar evacuarlos, ¿de acuerdo? Que en general los quistes no los pinchamos, si no producen sintomatología importante, pero aquellos quistes grandes que producen sintomatología dolorosa o un crecimiento muy rápido, pues para evacuar y evitar esa tensión, pues se podría utilizar una punción con aguja fina para evacuar, insisto, esos quistes, ¿no?
Y luego en ocasiones hay veces que tenemos lesiones que no sabemos muy bien o es difícil diferenciarlo, sobre todo si son pequeñas, si es un quiste con contenido, ¿de acuerdo? Un contenido más denso, no tan anecoico como pueden ser los quistes habituales, ¿de acuerdo? O es un contenido sólido, bueno, pues de esa manera podríamos diferenciar si el contenido es sólido o quístico, ¿de acuerdo? Pero recordar sobre todo la punción de las adenopatías axilares en el contexto de una paciente con un cáncer de mama, ¿de acuerdo? En este caso, esta es la imagen que corresponde a la paciente. Como veis, no nos hablan francamente de un nódulo, como os voy a poner más imágenes francamente sospechosas, pero nos hablaban de esa zona hipocogénica mal delimitada de unos 3 centímetros, veis 2,8 nos miden ahí, ¿de acuerdo? Que evidentemente es sospechosa, ¿de acuerdo? ¿Qué BIRATS le daríamos a estas pacientes? A esta paciente? Pues desde luego tenemos una paciente que tiene una lesión radiológicamente sospechosa de malignidad, no cabe duda, ¿de acuerdo? Por tanto, nos iríamos ya a un BIRATS 4 o un BIRATS 5. Como sabéis, yo no soy radiólogo, soy ginecólogo, pero bueno, pues esto sí recibimos muchísimos informes en este sentido. Por tanto, en este caso, el diagnóstico que se le dio es un BIRATS 4C. Sabéis que dentro de los BIRATS 4 tenemos lesiones, en función del grado de sospecha de malignidad, ¿de acuerdo? BIRATS 4A, 4B y 4C. En este caso, la sospecha es francamente elevada y, por tanto, nos dan un BIRATS 4C. En definitiva, en los 4 y en los 5 sabéis que tenemos que hacer una biopsia de confirmación de esa lesión. ¿Qué es un BIRATS 4A? Pues a lo mejor, por ejemplo, un fibroadenoma que tiene aquí algún rasgo atípico y que quiero garantizar que verdaderamente es un fibroadenoma, pues puede ser un BIRATS 4A, como os podéis imaginar, al inicio, ¿de acuerdo? Aquí veis el valor predictivo positivo, veis BIRATS 4A de 2 al 10%, el 4B del 10 al 50% y el BIRATS 4C superior al 50%, ¿vale? Y luego, ¿qué es el 5? Pues es el típico, lo que os voy a poner ahora, la típica imagen que es, esto es blanco y en botella, esto es un cáncer, casi seguro que tendremos que confirmar. Por tanto, recordad, BIRATS 4 y BIRATS 5, en ambos casos, confirmación histológica. Y no me cansaré de decir que tenemos un BIRATS 6. ¿El BIRATS 6 cuándo es? Pues cuando esta paciente la diagnostiquemos de un cáncer de mama, imaginaos que le pedimos una resonancia magnética, esa resonancia magnética ya va a venir, que ya sabemos que tiene un cáncer de mama, histológicamente va a venir informada como un BIRATS 6, ¿de acuerdo? Recuerda, el BIRATS 0 es, imagínate que la mam le toca una cosa dura, rara, que no sé lo que es, le pido una mamo y la mamo pues no es concluyente, no me puede decir, oye, está perfecta o tiene algo, pues entonces es un BIRATS 0 en el mamo, le haría una eco, ¿de acuerdo? Complementaría con otra prueba de imagen. Si la eco sigue siendo un BIRATS 0, pues le haríamos una reso, mamo, eco, reso, no tenemos más. 1, no tiene nada. 2, hallazgos benignos, el típico fibroadenoma que llevamos un montón de tiempo controlando, las típicas microcalcificaciones que no son sospechosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recuerda, 1 no tiene nada, 2 tiene algo, pero son hallazgos benignos. Y el BIRATS 3, probablemente benigno. Es la típica lesión que digas, oye, pues voy a controlar dentro de unos meses porque me quiero quedar tranquilo de que evidentemente no es nada, ¿vale? BIRATS 3, en general, seguimiento a corto plazo, 6, 12, 24 meses, cuando tras 2 años llevamos de control y la imagen que nos pareció dudosa inicialmente no cambia, pues no, puede ser su programa de cribado normal. ¿Vale? Si a lo largo del seguimiento un BIRATS 3, evidentemente la lesión progresa a una lesión más complicada, pues ya sabéis, BIRATS 4, BIRATS 5. ¿Vale? Perdón. Aquí os pongo imágenes típicamente BIRATS 5, ¿de acuerdo? Ecográficas, un nódulo, 2 criterios. Recordad los márgenes, ¿veis? Los márgenes mal definidos, ¿vale? Y luego, sobre todo también, el eje mayor perpendicular a la piel. Aquí tenemos el músculo pectoral, ¿de acuerdo? Y es como si tuviera la mama aquí, ¿vale? Recuerda que los nódulos benignos crecen horizontalmente paralelos a la superficie cutánea, ¿vale? Mientras que los nódulos malignos, ese par de criterios, los bordes y el eje mayor. Y luego lo de siempre, ya os podéis imaginar que luego no siempre es todo así y están las cosas dudosas. Otra imagen patológica, ¿de acuerdo? Aquí veis los bordes francamente irregulares de esta lesión, ¿de acuerdo? Típico BIRATS 5, lesión francamente mala. Bueno, pues ya sabemos cómo la diagnosticamos radiológicamente, cómo la diagnosticamos histológicamente y recibimos el resultado anatomopatológico, que esto es lo que nos toca a nosotros desde el punto de vista quirúrgico. Nos sale un carcinoma infiltrante, por tanto, siempre que nos salga un carcinoma infiltrante en la mama, hay metástasis axilares, ¿de acuerdo? Ha migrado a la axila, ¿de acuerdo? Por tanto, los carcinomas infiltrantes habrá que valorar, siempre tenemos que pensar en cómo quito la lesión, es decir, cómo quitamos el cáncer, ya sea con cirugía conservadora o mastectomía, y si hay afectación axilar.
de tipo NOS, ahora os explico lo que es esto, y un G2. En general, cuando hemos estudiado todos, hablábamos de carcinoma ductal y carcinoma lobulillar, en general, así como grandes grupos, ¿no? Bueno, la tendencia no es hablar tanto de ductal, sino hablar de carcinoma, es lo mismo en definitiva, ¿vale? Carcinoma infiltrante de tipo no especial, que lo veréis también con estas iniciales, tipo NOS o NST, de tipo no especial. ¿Qué significa eso? Que son la mayoría, como veis, en torno a, ¿veis? La mayoría, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que no tiene una entidad característica como el resto de cánceres infiltrantes que vamos a ver. Yo de anatomía patológica, imaginaos lo que sé, pero lo que sí que es cierto es que este tipo de carcinomas infiltrantes son los más frecuentes, ¿vale? El de toda la vida, el ductal infiltrante que hemos hablado, ¿vale? Es decir, que no tiene unos rasgos anatomopatológicos característicos, como sí que tiene, por ejemplo, el carcinoma lobulillar infiltrante. Características del carcinoma lobulillar. Imaginaos ahí el ducto y luego los lobulillos, como siempre os digo, como un racimo de uvas. Pues el carcinoma lobulillar infiltrante es como si esas uvas se pusieran, esos acinos, ¿de acuerdo?, se pusieran malas a la vez, ¿vale? Tiene esa peculiaridad, de tal manera que, ojo, porque los carcinomas lobulillares infiltrantes, ¿de acuerdo?, son con gran frecuencia multifocales, recordamos el criterio de multifocalidad. Multifocalidad son varios focos en un mismo cuadrante, ¿de acuerdo? ¿Podría quitar yo esos varios focos? Bueno, pues si yo puedo quitar esto y dejar la mama con un resultado cosmético adecuado, pues podríamos hacer cirugía conservadora ante una multifocalidad, ¿vale? Y también tienen la tendencia a ser multicéntricos. ¿Qué es multicéntrico? Pues que tengo aquí un foco en un cuadrante y en otro centro, en otro cuadrante. Por tanto, mientras que en esta paciente sí que podría eventualmente hacer una cirugía conservadora en función de la distancia de esos focos, ante una multicentricidad sería una indicación de realizar una mastectomía. ¿Queda claro? Bueno, pues como os digo, estos también pueden ser multicéntricos y bilaterales y todo lo que queráis, ¿vale? Pero eso es esta peculiaridad que tienen los lobulillares, insisto, de multifocalidad, multicentricidad, y atentos, fijaos cómo es importante, su presencia en sí, es de una paciente que tenga un carcinoma lobulillar infiltrante, tiene más riesgo de afectación bilateral, ya sea sincrónica, es decir, al momento del diagnóstico, y de manera metacrónica, es decir, en el seguimiento. Por eso es muy importante que a esas pacientes les realicemos sobre todo una resonancia magnética para descartar esa multicentricidad, multifocalidad o bilateralidad. ¿De acuerdo? Y como características también un poco típicas del lobulillar infiltrante, recordad que con frecuencia son más frecuentemente receptores hormonales positivos, HER2-Neu negativo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otros tipos de carcinoma de mama infiltrantes tenemos? Pues recordad que los carcinomas tubulares, los cribiformes y los mucinosos característicamente son carcinomas de buen pronóstico. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el resumen de lo que quería decir en respecto al resultado. Y actualmente no podemos intervenir en una paciente de un cáncer de mama sin que sepamos el perfil inmunohistoquímico del mismo. ¿Por qué? Porque nos va a condicionar el tratamiento y el manejo, ¿vale? En este caso nos dan una paciente con receptores hormonales positivos, buen pronóstico, receptores de progesterona positivos, buen pronóstico, y HER2-Neu negativo. ¿Cuál sería un poco el dato un poquito peor? Un índice mitótico, un Ki67 elevado, ¿de acuerdo? Más cosas respecto al Ki67 que me preguntáis. No hay un punto de corte universalmente aceptado, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que cuando se habló de la clasificación de los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama, se establecía por encima de un 14 o por debajo de un 14%. La tendencia es hablar por encima o por debajo de un 20 o un 30%. ¿Qué significa? En definitiva, lo que quiero que entendáis es que si nos ponen un tumor con un Ki del 5%, va a ser un tumor de bajo grado, ¿de acuerdo? Mientras que si nos ponen un Ki del 60% o del 80%, va a ser un tumor que se va a duplicar y replicar mucho más, ¿vale? Por tanto, nos vamos hacia tumores más indolentes, un Ki bajito, tumores más agresivos, un Ki elevado, ¿de acuerdo? Y además esto también es importante, los radiólogos revisan el resultado anatomopatológico y nos dicen si es concordante con lo que se esperaban, ¿de acuerdo? Porque si en el caso de ver esa lesión francamente sospechosa, el resultado hubiese sido mastopatía fibroquística, yo qué sé, no sé cuántos, pues a lo mejor te dicen, oye, esto no es concordante, vamos a repincharlo, ¿de acuerdo? Porque necesitamos saber antes de operarlo realmente qué lesiones. Por tanto, os lanzo una pregunta, ¿qué tipo o qué subtipo molecular de cáncer de mama tiene esta paciente? Sería un tumor luminal, sobreexpresa receptores para hormonas, pero el tipo B por este Ki67 elevado, ¿de acuerdo?
esta diapositiva me parece interesante en el sentido de que entendáis un poco la gradación, ¿no?, desde tumores de mejor pronóstico, más indolentes, ¿de acuerdo?, hacia tumores de peor pronóstico. Y si esto lo tenéis claro, es importante a la hora de decidir el tratamiento con quimioterapia o no. De tal manera que la mayoría de los carcinomas luminales A, receptores hormonales positivos, ER2 neonegativo y un KI bajo, son la mayoría, ¿de acuerdo? En este caso nos planteaban un tumor luminal B, ya nos vamos metiendo en el ER2, en torno a un 10, un 15% y en torno a un 15% los triples negativos, ¿de acuerdo? Receptores de estrógenos negativos, de progesterona negativo y ER2 negativo. Por tanto, esta gradación yo creo que es importante que siempre la tengamos en la cabeza para decantarnos hacia poner más quimioterapia hacia acá, más hormonoterapia hacia acá. Y lógicamente estos luminales B y los ER2 se nos quedan ahí un poco intermedios, ¿de acuerdo? Como vamos a ver. De tal manera que el típico cáncer de señora mayor, que de lento crecimiento, receptores hormonales positivos, que hay bajito, ¿vale? En general, el tratamiento va a ser dirigido lógicamente hacia tratamiento de hormonoterapia, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la quimioterapia, estos tumores van a responder peor, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a seleccionar reservar para casos muy seleccionados. En contra, en el otro parte del esquema, los triples negativos, así como en general quimioterapia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entre medias se nos quedan lo que os decían, los luminales B o los ER2 positivos. ¿Qué son los luminales B? No os rayéis. Los luminales B son tumores que expresan receptores para hormonas positivos, ¿de acuerdo? Pero que pueden tener dos peculiaridades. O tienen un dato de mal pronóstico, que es porque sobreexpresan ER2, o tienen un dato de mal pronóstico porque tienen un KI elevado, como el caso que nos planteaban. Entonces, en estas pacientes, pues mientras que aquí teníamos terapia endocrina sí o sí por tener receptores para hormonas, en los triples negativos quimioterapia sí o sí, en general, de acuerdo, como veis, en los tumores luminales B, terapia endocrina por tener receptores para hormonas, y la mayoría pues van a ser subsidiarios de quimioterapia. ¿Que tiene ER2 positivo? Pues lógicamente le pondremos terapia anti-ER2. Y lo que está claro es que en los ER2 puros, que son aquellos que son receptores para hormonas negativos, pues irán quimioterapia más terapia anti-ER2, ¿de acuerdo? Trastuzumab, pertuzumab, sobre todo, ¿vale? Entonces esto en líneas generales, ¿vale? Lo digo a la hora de afrontar una pregunta. Yo no soy oncólogo, pero que os fijéis en la pregunta hacia dónde te quieren poner el tipo de tumor que te quieran poner, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que llegamos a la intervención quirúrgica. Como era una lesión pequeña con respecto a la mama, hemos indicado una cirugía conservadora. Por cierto, también me lo preguntáis mucho, si el tumor se toca francamente, porque tocas el tumor, pues lo quitamos directamente, ¿de acuerdo? Pero si no tocamos el tumor, habrá que marcarlo con un arpón, una guía radioopaca, que lo colocan con control ecográfico si la lesión se ve con eco, y nosotros vamos directo al centro de la lesión, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que hemos indicado es una cirugía conservadora de mama con biopsia selectiva del ganglio centinela, ¿de acuerdo? En este caso hemos utilizado la técnica OSNA, ¿de acuerdo? En aquellos tumores que sobreexpresan la citoqueratina 19, una proteína, y miramos su RNA, ¿vale? Bien, hemos hecho un abordaje torácico lateral y a partir de ahí hemos quitado la lesión, que más o menos estaba por aquí, y hemos accedido al ganglio centinela. Eso es lo que hemos hecho en definitiva, quitar todo esto, este volumen, ¿vale? Y quitar el ganglio centinela, ¿vale? El resultado que tendremos pues es... y otra cosa, antes de la intervención, ¿pensáis que estaría indicado remitir a la paciente a consejo genético? Pues yo creo que sí. Fijaos que es la paciente con un cáncer de mama, recordad la madre, las tías, ¿vale? Tiene mucha carga familiar de cáncer de mama y es adecuado remitirla a la unidad de consejo genético para valorar si este podría ser un caso de cáncer heredofamiliar. Recuerda, en torno al 10% de los cánceres de mama que vemos, ¿de acuerdo? Bien, pero lógicamente tenemos que tratarla. Por tanto, ¿qué haríamos con la pieza? Aquí veis la pieza del arpón, ¿de acuerdo? Esto es, nos han marcado, esta es la lesión, ¿de acuerdo? Fijaos cómo aquí se ve mucho mejor las microcalcificaciones, porque claro, la pieza está mucho más ampliada, ¿de acuerdo? Hemos hecho esta pieza de tumorectomía. Estos clips que ponemos aquí es para marcar que esto, en este caso, esto es superior, esto es medial, esto es profundo. Bueno, para que al hacer la pieza, imaginaos que aquí hubiésemos resecado por aquí. Nos dijeran, oye, pues está muy cerca de estas 3 grapas, amplía ahí, ¿de acuerdo? Por tanto, hacemos un control radiológico de la extirpación de la tumorectomía guiada por arpón, ¿vale? Para confirmar radiológicamente que hemos quitado el arpón, que está la lesión en el centro, y que valorar los márgenes radiológicamente.
¿Veis? La pieza va polarizada, en este caso con estos marcadores radiopacos para saber qué parte pudiera estar en contacto con la lesión. Y recordar que lo mandamos a anatomía patológica intraoperatoria para confirmar los márgenes de resección, ¿de acuerdo? ¿Cómo se envía? Fue una pregunta de enviar hace unos cuantos años. Pues todo lo que mandemos en intraoperatoria va a ir en fresco, ¿de acuerdo? Por tanto, mandamos la pieza, la extirpamos, va a rayos, se confirma radiológicamente esta imagen y de ahí anatomía patológica para que nos digan si verdaderamente los márgenes son libres, ¿de acuerdo? Aquí veis el lecho quirúrgico de la tumorectomía, ¿vale? Al resultado cosmético, aquí veis el arma blanca, la herida de arma blanca que tenía esta paciente y cómo queda ese hematoma es de la punción previa y un resultado cosmético adecuado. Aquí hemos quitado un volumen importante, que ahora veréis, y el centinela lo hemos abordado por esta incisión hacia acá, ¿vale? Cirugía conservadora de mama. ¿Qué ocurre? Que el resultado anatomopatológico, fijaos, nos dicen, fijaos, hemos hecho una tumorectomía de 7 centímetros, la mama era muy voluminosa, nos permitía resecar toda esa zona, carcinoma infiltrante de tipo inespecífico, no especial, ya lo hemos visto, G2, que mide 3,2, 3 por 2, lo que nos esperábamos por las técnicas de imagen, pero fijaos, se sitúa en relación con el límite superficial, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una relación con el límite superficial. ¿Qué tendremos que hacer? Ampliarlo, ¿vale? Por tanto, ahí es un dato que decimos, oye, pues tenemos que ampliar esa zona. Y segundo, un dato importante en relación a los carcinomas infiltrantes. Teníamos antes el arpón, que lo habíamos quitado, bueno, si queréis nos vamos aquí. En definitiva, imaginaos esto es en la imagen, ¿vale? Pero anatomopatológicamente lo que quiero que quede claro, ¿de acuerdo? Es que imaginaos que el cáncer es, aquí, es esto, ¿vale? Imaginaos que fuera todo esto. Pues que fuera todo esto. Lo importante es que no haya contacto entre el margen de resección y el margen del tumor, ¿vale? En carcinomas infiltrantes basta con que no haya contacto del margen de resección, insisto, con el cáncer infiltrante. Mientras que, como os voy a decir, en los carcinomas in situ, vamos a ver después, imaginaos que esto fuera un carcinoma in situ, ¿vale? El carcinoma in situ pues tiene esa peculiaridad de ser, a veces que un poco, digamos, como multifocal o multicéntrico, entonces ahí sí que necesitamos un margen de resección mínimo de 2 milímetros en el carcinoma ductal in situ, ¿de acuerdo? Por tanto, concepto en cuanto a los márgenes, por si acaso, en un carcinoma infiltrante, recordad, haremos una rescisión de márgenes en el caso de que el tumor llegue a la tinta que se marca el patólogo para ver los márgenes de resección. Repito, si el carcinoma infiltrante contacta con los márgenes de resección, habrá que hacer una ampliación de márgenes, como en este caso, ¿de acuerdo? ¿Veis? En relación con el límite superficial, habrá que ampliarlo. En este caso queda a menos de 1 milímetro, quedaría muy próximo. Bueno, pues ¿qué se hace? Pues ampliarlos, ¿vale? Repito, en el caso de que fuera un carcinoma in situ, recordad que por esa peculiaridad que tiene el carcinoma in situ, de acuerdo, sea así como salpicado, aquí sí que en el margen de resección deberíamos tener, como veis, al menos 2 milímetros. Es peculiar y te puede chocar. En un carcinoma ductal in situ, que es de mejor pronóstico, necesitamos un margen superior, ¿vale? Pues por esa característica, y eso es importante, ¿vale? Esto es quizá demasiado específico, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. El resultado de esa ampliación de márgenes, ¿veis? Ampliación superficial hacia arriba, libre, y ampliación profunda, libre, ¿de acuerdo? Con lo cual ya hemos quitado el tumor completamente. Pero, ¿qué nos dicen en la intraoperatoria? Que, atentos, hay una metástasis de carcinoma en el ganglio centinela que hemos resecado. Por tanto, ¿qué tendremos que hacer? Recordar que cuando la linfadenectomía axilar la haremos cuando nos encontremos macrometástasis en aquellas pacientes que se estudie. El ganglio centinela se puede estudiar de dos formas, o con la técnica OSNA, en el cual lo que medimos es el RNA mensajero de la citoqueratina 19, algo muy específico. Cuando nos salen más de 15.000 copias en esa técnica, que es mucho más objetiva, ¿de acuerdo? Porque es meter los ganglios en una máquina y nos sale el resultado, ¿de acuerdo? Pues realizaríamos una linfadenectomía. Si se realiza por hematoxilina eosina, cuando nos encontremos macrometástasis, que son la presencia de metástasis superiores de un tamaño superior a mayor a 2 milímetros, ¿de acuerdo? Hay mucha controversia actualmente en cuanto al manejo de la axila, pero yo me quedaría con que macrometástasis o más de 15.000 copias utilizando la técnica OSNA, realizaremos una linfadenectomía axilar, ¿de acuerdo?
Realizamos la linfadenectomía axilar y ¿qué nos encontramos? Pues que el resto de ganglios que hemos estudiado son negativos. Esto pasa con mucha frecuencia. Es como que el ganglio centinela es la última barrera, digamos, al paso sistémico del cáncer hacia la vía sistémica. Por tanto, tenemos un ganglio de 11 resecados, ¿vale? ¿Qué tratamiento complementario le pondríamos a esta paciente? Pues desde luego, teniendo en cuenta los factores predictivos de respuesta a la hormonoterapia, es una paciente con aquellos tumores que sobreexpresan receptores hormonales y son ER2 negativos y tienen un CAI bajo, pues van a ser subsidiarias de hormonoterapia. Esas son las que mejor van a responder. En este caso, tiene alta expresión de receptores, el ER2 es negativo, pero el CAI era un pelín más alto. Por tanto, siempre que tengamos receptores de estrógeno superiores al 10%, estará indicada la hormonoterapia. ¿Qué hormonoterapia? Pregunta del MIR reciente en varias ocasiones. Pues la hormonoterapia de elección van a ser los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, el anastrozol o el exemestano, ¿de acuerdo? Si nos hubiesen puesto una paciente de, imaginaos, 50 años, pero que siguiera teniendo reglas normales, pues entonces le hubiésemos indicado tamoxifeno, ¿de acuerdo? O te pone una típica paciente de 38 años o 40 años, premenopáusica, lógicamente, tamoxifeno. En este caso, hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa. Y aunque no nos guste mucho, y ya sabéis que yo no soy muy amante de los test, vamos a repasarlo un poquito. Por tanto, tenemos un carcinoma ductal infiltrante, este tipo no especial que hemos hablado siempre, G2, y que PT, patológico ya tiene, y que PN, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso teníamos un ganglio de 10 o un ganglio de 11, ¿vale? Recordad que el N1, entre 1 y 3 ganglios, entre 4 y 9, N2, ¿de acuerdo? Y más de 10, N3. Esto no creo que os lo pregunten, ¿vale? Pero por si acaso, ¿vale? Entre 1 y 3 ganglios sería el caso que nos ocupa, entre 4 y 9, N2, y mayor de 10 ganglios, N3. De los test, yo el T me lo aprendo al revés, empiezo por el T3, porque no sé, me acuerdo esto de 3 por 5, 15, entonces me acuerdo que el T3 son 5, ¿vale? Voy hacia abajo, 5 centímetros el T3, el T2 es de 2 a 5, ¿de acuerdo? Y el T1 son menores de 2 centímetros. Tenemos una pregunta del MIR de hace bastantes años en las cuales, pues no sé si nos preguntaban un T1B o un 1C, no me acuerdo muy bien, pero en definitiva es T1 menor de 2 centímetros, ¿vale? Hasta 5 milímetros, de 5 a 10 y de 10 a 20 milímetros, ¿vale? Por tanto, T3, 3 por 5, 15, T2 de 2 a 5 y T1 menor de 2 centímetros y eso un poquito de memoria, T1A, T1B y T1C. Complicado y muy específico siempre para estudiar al final, ¿de acuerdo? Y el T4A, ¿qué es? Atrás, invasión no del pectoral, sino de la pared torácica, ¿de acuerdo? Veis que, fijaros, este es el músculo pectoral y veis cómo el tumor se ha metido por aquí. Esto es súper raro, ¿de acuerdo? T4A atrás, la pared torácica, rarísimo, ¿vale? El T4B sí que se ven un poquito más, tumores que ya sea porque son muy grandes o aunque sean pequeños, ulcera la piel, como veis, pues la ulceración cutánea, letálides, ¿de acuerdo? La piel de naranja, es decir, un tumor que rompe la piel, por decirlo de alguna forma, ¿vale? T4B, A atrás, T4B delante y el T4C es la mezcla de los dos, ¿de acuerdo? Pues imaginaos el mogollón que invade la pared torácica y la piel, ¿de acuerdo? Esto es muy raro, como os podéis imaginar. Por tanto, ojo que un T4B puede ser un tumor pequeño, pero que ulcera y lesiona la piel, ¿de acuerdo? Mientras que un T3 puede ser un tumor muy grande, de 7 centímetros, muy grande, pero que no ha roto la piel, ¿vale? Y el T4D, recordad que es el carcinoma inflamatorio, ese proceso inflamatorio brutal de la mama. Por tanto, ¿algún tratamiento complementario haremos a esta paciente que le hemos hecho cirugía conservadora que ya sabemos que le vamos a poner hormonas? Pues recordad que siempre que hacemos cirugía conservadora asociaremos radioterapia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque controla la recaída local e incluso aumenta la supervivencia de estas pacientes. Está previsto que a esta paciente se le dé radioterapia sobre la mama izquierda, en los niveles como estaba afectada la axila, pues subiremos un nivel más, ¿de acuerdo? Haremos axila 1, nivel 2, nivel 3 y un boost sobre el lecho de la tumorectomía. Esto para los oncólogos radioterápicos. Y si por la razón que hubiese sido, con este mismo estadio de esta paciente, le hubiésemos hecho una mastectomía, ¿cuándo indicaríamos radioterapia? Pues recuerda que actualmente, cuando hacemos una mastectomía, cuando haya mucha carga de enfermedad local, como por ejemplo que sea un tumor muy grande, T3, mayor de 5 centímetros, como hemos visto ahora, T4, que rompa la piel, o que ya haya afectado a la axila, consolidaremos el tratamiento local con radioterapia, ¿de acuerdo?
Y hasta aquí hemos llegado. Esta paciente también la remitiremos, aparte de oncología radioterápica, la remitiremos a oncología médica y nos queda para tomar la decisión si necesita quimioterapia o no. Eso va a ser tomado en función de todos estos factores que hemos hablado. Hemos dicho que en el luminal B nos iremos más hacia la quimioterapia y si tuviéramos dudas le pediríamos una plataforma genómica, una de las más conocidas, el Oncotype, ¿de acuerdo? Pero eso ya es terreno de los oncólogos. Bueno, y también hay que recordar el consejo genético. Si esta paciente, que en este caso fue negativo, si hubiese sido positivo, pues evidentemente nos plantearíamos una mastectomía bilateral y una salpingoforectomía, en el caso que hubiese sido un BRCA, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado. Chao.